Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a aprender cómo utilizar el principio multiplicativo y aditivo dentro del análisis combinatorio. En un video anterior vimos cómo generar un diagrama de árbol, pero también veíamos que era poco eficiente cuando ya teníamos muchas opciones. Entonces, cuando se tienen muchas opciones, lo que podemos utilizar es el principio multiplicativo. A este principio también se le llama principio fundamental del conteo y se basa en el mismo principio que el diagrama de árbol. Este principio lo que dice es que si nosotros vamos a hacer una elección de un número determinado de pasos y que cada paso se puede hacer de n maneras distintas, por ejemplo, el paso 1 se pudiera hacer de n1 maneras, el paso 2 de n2 maneras, el paso 3 de n3 maneras, y así hasta completar el número de pasos. Pues para saber el total de maneras en las que se puede realizar esa elección, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las distintas maneras en las que se puede hacer cada paso, y eso nos va a decir el número total de formas en las que podemos realizar esa elección. Les digo que en el video anterior del diagrama de árbol ya más o menos lo explicaba. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Dice, un producto se arma en 3 etapas. En la primera hay 5 líneas de armado, en la segunda hay 4 líneas de armado y en la tercera hay 6 líneas de armado. ¿De cuántas maneras puede moverse el producto en el proceso de armado? Entonces tenemos 3 etapas. Aquí voy a poner etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y la etapa 1 tiene 5 líneas de armado. La etapa 2 tiene 4 líneas de armado. Y por último, la etapa 3 tiene 6 líneas de armado. Entonces, para conocer el número de maneras en que puede moverse el producto en el proceso de armado, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las maneras en que se puede hacer en cada etapa, que no es otra cosa que multiplicar esos 3 números. 5 por 4, 20, por 6 nos va a dar 120. Entonces el producto se puede mover en 120 maneras distintas en el proceso de armado. Entonces, si se fijan, para hacer un diagrama de árbol con esas 120 maneras, pues ya no sería muy sencillo. El principio multiplicativo lo que hace es nos da el total de maneras en las que se puede hacer una selección. Y así de sencillo es. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es clásico cuando se explica este tema. Dice, supongamos que una placa de automóvil consta de 2 letras distintas seguidas de 3 dígitos, de los cuales el primero no es 0. ¿Cuántas placas diferentes pueden grabarse? Entonces la placa va a estar formada por 2 letras distintas. Entonces, bueno, aquí va a ir una letra, aquí va a ir la segunda letra y seguida de 3 dígitos. Un dígito, otro dígito y otro dígito. Entonces quedamos que aquí va letra, letra, dígito, dígito y dígito. Entonces, para elegir la primera letra, ¿cuántas opciones tenemos? Recuerden que el número de letras en el alfabeto español es de 27, pero como no es común que la ñ aparezca en este tipo de problemas, se suele omitir. Entonces, para elegir la primera letra vamos a tomar 26 letras del alfabeto, repito, porque la ñ no se considera aquí. Ahora dice 2 letras distintas. Aquí teníamos para la primera opción las 26, pero para la segunda letra tenemos que quitar la que ya pusimos aquí. Entonces aquí las opciones que nos quedan son 25. Tengan cuidado con eso. Si no dijera que las letras tienen que ser distintas, pues aquí también deberíamos de poner 26. Ahora recuerden que los dígitos van del 0 al 9, o sea, son 10 dígitos. Entonces dice que seguida de 3 dígitos, pero nos ponen esta restricción, que el primero no es 0. Entonces de nuestros 10 dígitos tenemos que quitar el 0. Entonces para este caso nada más tenemos 9 opciones para el primer dígito, quitando el 0. Ahora, ¿cuántas opciones tenemos para el segundo dígito? Aquí en los dígitos no nos están poniendo restricción de que no se puedan repetir. Entonces aquí sí se pueden repetir, y como aquí ya puede ir el 0, pues aquí yo ya tengo 10 opciones, porque puede ser desde 0 hasta 9. Y en el tercer dígito también voy a tener 10 opciones, porque repito, los dígitos sí se pueden repetir.
La única condición que nos pusieron es que el primer dígito no fuera 0. Por lo general, esa condición se pone ahí porque si aquí en esta letra cae una letra O y el primer dígito es 0, pues no se va a saber si este también es un 0 o es una O, o si este es un 0 y ese es una O. Entonces eso se puede prestar a confusión. Por eso el primer dígito seguido de una letra no se acostumbra que sea 0. Entonces una vez que definimos eso de ahí, ya nada más tenemos que realizar la multiplicación. Con esas condiciones nosotros pudiéramos generar un total de 585,000 placas distintas. Y esta sería nuestra respuesta. Veamos el tercer ejemplo. Dice, de A a B hay 6 caminos y de B a C hay 4. Inciso A. ¿De cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B? Entonces, listos aquí. Inciso A. Yo voy a ir del punto A al punto B y después del punto B al punto C. Ahora, del punto A al punto B tengo 6 caminos y del punto B al punto C tengo 4 caminos. Entonces en el inciso A me dicen de cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B. Pues lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esas dos opciones que nos darían un total de 24. Entonces de A a C pasando por B voy a tener 24 maneras de hacer el viaje. El inciso B dice de cuántas maneras se puede hacer el viaje redondo de A a C pasando por B. Inciso B. Entonces, si se fijan, en el inciso A sacamos las maneras que había de llegar desde A hasta C pasando por B. Si yo voy de A y luego paso por B y llego a C, pues tengo 24 maneras. Y después, como es viaje redondo, ahora voy a empezar en C, voy a regresar a B, para último llegar a A. Entonces, obviamente, pues de C a B tengo 4 maneras y de B a A tengo 6 maneras. Entonces van a ser 24 de regreso. Entonces, para saber el total de maneras del viaje redondo, lo que tengo que hacer es multiplicar las maneras de ida por las maneras de vuelta. O sea, multiplicar 24 por 24, lo cual nos da 576 maneras de hacer el viaje redondo de A hasta C pasando por B. Y por último, el inciso C dice de cuántas maneras se puede hacer el viaje redondo de A a C sin usar el mismo camino más de una vez. Entonces fíjense bien, cuando íbamos de ida A B y luego a C, encontramos 24 maneras. Pero ¿qué pasa de regreso? Cuando yo voy de C a B, recuerden que de C a B tengo 4 maneras, pero en la ida ya utilicé una. Entonces aquí nada más me van a quedar 3 opciones. Y cuando vaya de B a A, recuerden que teníamos 6 maneras, pero en la ida ya utilizamos una. Entonces aquí me quedan 5 maneras. Entonces para el regreso, quitando las 2 maneras que ya utilicé en la ida, pues ya nada más tendría 15 maneras de hacer el regreso al multiplicar estos dos. Por lo tanto, para encontrar el número de maneras del viaje redondo sin usar el mismo camino más de una vez, lo que tenemos que hacer es multiplicar las opciones que tenemos de ida por las opciones que tenemos de vuelta, o sea 25 por 15, lo cual nos da 360 maneras de hacer el viaje con esas condiciones. Y así quedaría resuelto este problema. Dentro de este tipo de problemas hay muchos muy interesantes que no acabaríamos de enumerarlos. ¿Cuál pudiera ser uno de esos interesantes? Imagínense que van a generar una contraseña para desbloquear su teléfono. Entonces, por lo general, en las fáciles, pues les piden un código de 4 dígitos. Entonces, fíjense bien, tendría 4 opciones para poner los dígitos. Ahí no hay restricciones, puede ir desde 0 hasta 9. Entonces son 10 dígitos aquí, 10 dígitos acá, 10 dígitos aquí y 10 dígitos al final. Esto vendría siendo 10 a la 4, que viene siendo 10,000. Entonces, al generar una contraseña de 4 dígitos, pues podemos generar 10,000 contraseñas diferentes, que para una computadora
pues no sería un cálculo tan grande para descifrarlo. Entonces, bueno, aquí lo que quiero que vean es qué pasa si le agregan un dígito más. O sea, si generan su contraseña con 5 números, pues obviamente aquí quedaría 10 a la 5 y ahora en lugar de 10,000 pues tendríamos 100,000 contraseñas. Entonces fíjense, al agregar un dígito, cómo creció el número de posibilidades que tenemos. Y obviamente pues ya sería más difícil poder descifrar esa contraseña. Si agregaran una más, o sea, si fueran su contraseña de 6 dígitos, pues aquí ya estaríamos hablando de 1,000,000 de posibilidades. Entonces, ¿qué va de las 10,000 a 1,000,000? Entonces, por eso la sugerencia sería que entre más números agreguen ahí, pues obviamente más difícil va a ser descifrar su contraseña. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues agarran este de aquí y le ponen como contraseña 1, 2, 3, 4. O le ponen 0, 0, 0, 0. Entonces hay que tener cuidado con las contraseñas. Ahora, por ejemplo, imaginen la contraseña de su red social favorita. Pues ahí tomemos como ejemplo que podemos poner en la casilla los 10 dígitos. Ojo, podemos poner 27 letras porque aquí ya podemos poner la ñ. Y ojo, las podemos poner mayúsculas y minúsculas. Entonces, si quisiera generar una contraseña, otra vez partiendo como este ejemplo de 4 caracteres, para la primera casilla yo puedo poner cualquier número o puedo poner una letra mayúscula o una letra minúscula. Eso significa que tengo 64 posibilidades. Ya sé que aquí también puedo poner símbolos. Pero bueno, como no sé el número de símbolos que podemos poner aquí, ahorita lo voy a hacer nada más considerando los números y las letras mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí también tengo el mismo número de posibilidades, 64, aquí también tengo 64 y aquí tengo 64, que esto obviamente sería 64 a la 4. Que si lo hacemos en la calculadora, si se fijan, nos está dando 16,777,216 posibilidades, solamente utilizando los dígitos y letras mayúsculas y minúsculas. Si metiéramos símbolos, ¿cuántos símbolos puede poner a lo mejor? Los que están ahí fácil en el teclado. Supongamos que podemos poner, no sé, más o menos 20 símbolos. Entonces ahora tendría 84 opciones aquí, 84 opciones acá, 84 opciones acá y por último también acá. O sea, 84 opciones a la 4, que en la calculadora nos daría 84 a la 4. Si se fijan, nos da 49,787,136 opciones. Entonces, agregando los símbolos, vean la cantidad que sale. Y eso que solo estamos hablando de 4 caracteres. Imagínense que hacen una contraseña con símbolos a 10 caracteres, por ejemplo. Nos quedaría 84 a la 10, nos da 1.7490 por 10 a la 19. Entonces creo que ese número ni siquiera lo pudiéramos leer. Si no me equivoqué, más o menos eso sería el número del que estamos hablando. Entonces fíjense bien, aquí vamos en millones, aquí vamos en billones. Entonces creo que estamos hablando ya de trillones. Entonces bueno, por eso es la importancia de que entre más caracteres le pongan a su contraseña, más segura va a ser. Entonces evítenle poner en su contraseña el nombre de su novia, de su perrito o su fecha de nacimiento, porque esas son muy fáciles de hackear. Ya para acabar con estos ejemplos, que yo creo que ya a estas alturas nadie está viendo, ¿cuántas tarjetas de crédito o débito creen que se puedan generar con los 16 dígitos que aparecen en las tarjetas? Pues obviamente ahí nada más tenemos 10 opciones en cada una de las tarjetas. Entonces, como son 16 dígitos, pues me quedaría 10 por 10 por 10, 16 veces, o sea, 10 a la 16. Que este cálculo se puede hacer muy fácilmente porque necesitamos 16 ceros. O sea, sería 10, ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Entonces estos son millones y estos son billones. Entonces más o menos podemos generar 10,000 billones de tarjetas de crédito o débito con esos 16 lugares. Alguien aquí me puede decir que a lo mejor la tarjeta no puede empezar con 0. Entonces bueno, ahí habría que quitarle, pero más o menos este es un cálculo aproximado. Entonces, como dato curioso, ahorita en el mundo más o menos hay 7,700 millones de personas. Entonces, fíjense, alcanza fácilmente para que cada persona tenga una tarjeta de crédito o débito. Incluso si dividimos el 10 a la 16 entre los 7,700 millones, significa que cada persona pudiera llegar a tener más o menos 1,300,000 tarjetas para podernos acabar todas las tarjetas que podemos generar con esos 16 dígitos. Entonces creo que sobra todavía bastante tiempo para que nos acabemos ese número. Y ya para terminar este video, que quedó muy largo, vamos a ver rápidamente el principio aditivo. ¿Cuál es la diferencia con el principio multiplicativo? Que en el multiplicativo todas nuestras opciones ocurren simultáneamente y en el aditivo son excluyentes. Eso significa que la opción A no se puede realizar al mismo tiempo con la opción B. Y con este ejemplo va a quedar muy claro, porque dice, para ir a la ciudad de Guadalajara se tienen para escoger 4 líneas de autobuses, 5 de aviones y 3 líneas de ferrocarril. ¿De cuántas formas es posible hacer el viaje? Pues aquí lo que no puede pasar es que yo vaya a la ciudad de Guadalajara en autobús y a la vez también pueda ir en avión. Eso no es posible. O voy en una o voy en otra. Por eso les digo que son excluyentes. Y cuando eso es excluyente, pues utilizamos el principio aditivo, que aditivo viene de suma. Entonces, ¿de cuántas maneras posibles puedo hacer el viaje? Pues yo tengo 4 opciones de autobuses, tengo 5 de aviones y 3 de ferrocarril. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar nuestras posibilidades y eso nos da un total de 12 opciones. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir 4 autobuses, pero si yo ya elijo un autobús, pues yo ya no puedo elegir un avión, porque ya voy a realizar el viaje en autobús. O si elijo un avión, un vuelo, pues ya no me puedo ir en tren. Por eso son excluyentes. Ocurre nada más una de mis opciones. Y cuando eso pasa, tenemos que sumar nuestras posibilidades. Entonces tengo 12 maneras de ir a la ciudad de Guadalajara en cualquiera de esos 3 medios de transporte. ¿Cuál sería otro ejemplo? Esperando que quede más claro. Pues regresando a lo de la ropa, imagínense que tienen 3 pares de tenis, tienen 5 pares de zapatos y tienen 4 pares de sandalias. Pues aquí no puede ser que me ponga los tenis y después me ponga los zapatos, o que me ponga los zapatos y arriba me ponga las sandalias. Esos son eventos excluyentes, o es una o es la otra. Entonces, ¿de cuántas maneras yo me puedo poner un calzado en los pies teniendo estas posibilidades? Pues va a ser la suma de esos de ahí. Que bueno, en este caso lo hice así rápido y también da 12. Entonces tengo 12 opciones para ponerme en los pies. Pero les digo porque estas son excluyentes. No se pueden dar al mismo tiempo. O es una o es otra. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden dejar abajo. Y los felicito si llegaron hasta aquí en el video. Los veo en un siguiente video.